Buenas noches, bienvenidos a Viaje al Centro de la Noticia. 6 versiones en apenas 3 meses. El adelanto de la gratuidad en educación superior pasó de ser el anuncio estrella de la presidenta el 21 de mayo a un enorme dolor de cabeza. La idea era adelantar los beneficios prácticos de la reforma, pero ahora estudiantes, rectores y parlamentarios critican la iniciativa, una política improvisada en el cruce de todas las presiones para saber quiénes recibirán la plata del Estado y quiénes quedarán fuera. Hoy viajaremos al centro de esta noticia, el mapa de la educación superior y no solo universitaria en Chile. Cuánto pesan los institutos profesionales y los centros de formación técnica, la disputa entre universidades estatales y privadas, nuevas y tradicionales. Iremos más allá del eslogan para entender la realidad. ¿Dónde van los estudiantes más vulnerables? ¿Quiénes podrán estudiar gratis desde 2016? ¿Qué significa realmente financiar la educación a los más ricos? El puzzle de la gratuidad. El viaje comienza ahora. En que los estudiantes universitarios salieron nuevamente a marchar por sus demandas en torno a la educación superior, el Ministerio de Educación sorprendió al anunciar la creación de un nuevo consejo, un organismo de carácter consultivo que, según la cartera, tiene como objetivo colaborar en la construcción de la nueva política para la educación superior. Nosotros estamos preparando un conjunto de temas que requieren un debate mayor dentro de lo que es la ley. Ojo, el Consejo va a trabajar sobre la ley de educación superior, no sobre la glosa de la gratuidad para el 2016. La creación de esta instancia, que empieza a sesionar los primeros días de septiembre, pretende asesorar al Mineduc, una decisión que generó dispares reacciones. Para nosotros es bastante conflictivo que este consejo, por más consultivo que sea, viene a trastocar la discusión respecto a con quién hoy día se va a discutir la reforma. Lo único que puede hacer es fortalecer y mejorar el proyecto que hoy día tiene el gobierno y que, hasta donde conocemos, por los documentos que han publicado, es muy insuficiente y muy imperfecto todavía. Profesionales vinculados al mundo de la educación que asesorarán al Ministerio en un proyecto clave del programa de Michelle Bachelet. 10 nombres que no pasan inadvertidos, especialmente el de Sergio Vittar, exministro de la cartera en la administración Lagos. Un consejo consultivo encabezado por Sergio Vittar, exministro de Educación, que hizo poco y nada por la educación pública. Vittar no es para esta época, para este momento. ¿Ya? De ahí somos súper claros y con eso coincidimos con los estudiantes y con amplios sectores del país que han exigido la renuncia de Vittar. Un proyecto que, de acuerdo al último anuncio de la cartera, ingresaría al Parlamento recién en diciembre de este año, lo que pone en duda alcanzar la promesa original. Durante mi gobierno avanzaremos hasta cubrir al menos el 70% de los estudiantes con menos recursos, pero nuestro objetivo, y el proyecto de ley que se envíe así lo contemplará, es que en el plazo máximo de 6 años logremos gratuidad total. El proyecto de gratuidad para la educación superior tenía fecha de ingreso a fines del 2014 para ser discutido durante este año, pero eso no ocurrió. Por lo mismo, el Mineduc anunció el adelanto del beneficio para el 2016, esta vez vía ley de presupuesto. Vamos a presentar el proyecto durante el año en curso, independientemente de los avatares de aquello, lo que es un hecho es que en el 2016 la gratuidad completa va a comenzar. Distintos anuncios sobre el inicio de la gratuidad han acompañado la discusión de la reforma educacional. ¿Quiénes podrán optar al beneficio del adelanto de la gratuidad? Pareciera ser ya un tema definido. ¿Cuándo ingresará el proyecto definitivo para alcanzar la gratuidad universal? ¿Y cuál será el impacto del nuevo Consejo Consultivo para la reforma de la educación superior? Son las legítimas dudas que hoy rondan a una de las reformas más importantes de la administración Bachelet, la educación.
Ahí estaba la nota de Macarena Morales con el contexto de lo que está ocurriendo. Macarena, muy buenas noches. Buenas noches, Daniel. Vamos de inmediato a explicarles, en primer lugar, cuáles son, ¿te parece?, las instituciones de educación superior en nuestro país. Claro, porque hemos hablado y vamos a hablar en este programa de los IPs, de los CFTs, del CRUCH, del G9. ¿Qué significa todo esto? Lo explicamos ahora. Bien, pues en nuestro país hay 159 instituciones de educación superior. 56 de ellos son centros de formación técnica. Los CFTs están en azul. En verde, los institutos profesionales, que son 43. 25 son las universidades que pertenecen al CRUCH, al Consejo de Rectores. Esas son las universidades llamadas tradicionales, o sea, las que existían antes de 1981. Ahora, primera distinción. Ser una universidad tradicional o del Consejo de Rectores no es lo mismo que ser estatal. De las 25 del CRUCH, 16 son universidades estatales, como la Universidad de Chile, o como la USACH, o como algunas universidades de regiones. Y de ellas, 9 son privadas. Por eso se le llama el G9. Ahí está, por ejemplo, la Universidad Católica. Exacto. La Universidad de Pontificias Concepción. Universidades Católicas. La Universidad Austral de Valdivia. Todas ellas son parte del G9. Son universidades tradicionales, antiguas, pero que no pertenecen al Estado, sino que pertenecen, por ejemplo, a la Iglesia Católica o pertenecen a alguna organización privada. Pero son parte del CRUCH y en esta división. Pero universidades privadas en sí mismas son 35. Que estas son las privadas posteriores a 1981, es la que generalmente se llaman privadas. Por ejemplo, ahí está la Universidad Andrés Bello, la Diego Portales, la Universidad de los Andes, la Universidad del Desarrollo, la Finisterra, entre muchas otras. Bien, pues aquí está, entonces, para que usted tenga claro cuáles son las instituciones de educación superior en nuestro país. Pero vamos ahora a hablar directamente del anuncio en torno a la gratuidad. Claro, van seis versiones en cuanto a cómo se va a implementar la gratuidad. Esta historia partió el 21 de mayo, fue el anuncio estrella de la presidenta Bachelet en esa cuenta pública, cuando dice que se va a adelantar la gratuidad al año 2016 para el 60% más vulnerable de los estudiantes de universidades solamente del Consejo de Rectores, del CRUCH o también de CFTs o IPs que estén acreditados y no tengan fines de lucro. Escuchemos lo que dijo en ese momento la presidenta Bachelet. A partir del 2016, aseguraremos que el 60% más vulnerable que asista a centros de formación técnica, institutos profesionales acreditados y sin fines de lucro o a universidades del Consejo de Rectores accedan a la gratuidad completa y efectiva, sin beca ni crédito. Comenzaron los reclamos, claro, porque desde las universidades privadas dijeron, bueno, ¿por qué nos excluyen a nosotros? Ante esas presiones, entonces, el 4 de junio, el ministro de Educación en ese momento, Nicolás Eyzaguirre, se abrió la posibilidad de incorporar a las privadas. Exacto, por eso que era muy clave para que usted entendiera la diferencia entre las universidades pertenecientes al CRUCH y aquellas 35 privadas. Dentro de ellas, muchos de ellos presentaron su reclamo y ahí entonces el exministro de Educación se abre a la posibilidad de poder incluir en este beneficio anunciado por la presidenta a aquellas universidades. Vamos a escucharlo. Si se establece un razonable consenso dentro del marco presupuestario que tenemos respecto de estos criterios, pero cuando ustedes leen distintas opiniones, la verdad es que los criterios son bastante cruzados. Obviamente podemos acelerar, ¿cierto?, la incorporación a la gratuidad de otras universidades fuera del CRUCH. A eso siguió un mes de conversaciones, de debates, de cálculos, cambio de ministro entre medio. Salió Eyzaguirre, entró Adriana del Piano. Y finalmente, el 14 de julio, Adriana del Piano zanjó la discusión y dijo, no, vamos a quedarnos con el primer anuncio, o sea, solamente se va a permitir que las universidades del CRUCH estén incluidas el 2016 y no las privadas de fuera del Consejo de Rectores. Esto decían desde el Ministerio de Educación en ese momento. La cantidad de recursos que están involucrados en gratuidad es un tema importante, necesita una gradualidad también, pero también porque los criterios tienen que ser claros y no pueden ser arbitrarios. Y por lo tanto vamos a ir avanzando conforme a un programa que vamos a elaborar para que en la ley se quede claramente cuál va a ser el proceso de ingreso. Ya, tercera versión y parecía que estaba zanjada la discusión, todo claro, pero siguieron los debates, siguieron reclamando a las universidades privadas y... Efectivamente, pues. Los rectores también de las universidades privadas siguieron reclamando respecto a estos anuncios que parecía zanjado en ese momento. Por lo tanto, llegó el momento del cónclave de la nueva mayoría y ahí es donde la presidenta decide incluir a ciertas universidades privadas, pero
que cumplan con determinados requisitos, pero se iba a alcanzar en este caso al 50% de los alumnos vulnerables. Desde del 60% pasamos al 50% más vulnerable. Los requisitos eran, ¿sí?, al menos 4 años de acreditación, no ser controlados por sociedades comerciales y que cuenten con algún tipo de democracia interna. Esos son los requisitos para aquellas universidades fuera del Consejo de Rectores que pudieran eventualmente optar a este beneficio luego del conclave de la nueva mayoría. Vamos a escuchar las palabras de la propia presidenta. Por lo que hemos definido que lo que vamos a mandar al Parlamento dentro del presupuesto de la República permita que a partir del próximo año el 50% más vulnerable de los estudiantes que asiste a las universidades del CRUCH, pero también a universidades privadas que cumplan ciertos criterios, puedan ser beneficiados de esta gratuidad. Ya, esta era la 4ª versión y todos decíamos, listo, se acabó, esto es definitivo. Pero habría otro cambio, porque el 20 de agosto, después de nuevas conversaciones, se subió a la página web del Ministerio de Educación un informe que entregaba nuevos criterios. Ahora solamente quedaban dentro las universidades estatales del CRUCH y las demás tenían que cumplir con ciertos requisitos bien enrevesados, en verdad, porque estaban pensados para ir incluyendo de todas formas a la mayoría de las privadas del CRUCH, cumpliendo ciertos requisitos aquí y allá. Claro, entonces este es el documento que llega el 20 de agosto. Es el documento que entrega el 20 de agosto, donde entrega una nueva versión respecto a quiénes podían optar a este beneficio de la gratuidad. Se cambiaba el criterio de acreditación, se permitía la gratuidad en universidades donde participaran sociedades comerciales si ellas no elegían a más del 10% del directorio. Estaba pensado eso para la Universidad Austral. Para la Católica de Temuco, que tenía solamente 3 años de acreditación, se decía, bueno, pueden también con 3 años de acreditación, siempre que además estén acreditadas en área de investigación. Entonces, con requisitos aquí y allá, se iba incluyendo a una serie de universidades. Esto generó otra bataola de reclamos. Así defendía la idea la ministra Adriana Del Piano. Eso estaba en una de las instituciones aparentemente y la idea es que efectivamente se mantiene, decir que efectivamente la institución tiene que ser sin fines de lucro. Ya, esa era la 5ª versión. ¿Fin de la historia? No, había una más todavía. Había una más, porque días después el propio jefe de división de la educación superior del Mineduc, Francisco Martínez, envía una carta a los rectores y también a los legisladores sobre la gratuidad, aclarando un punto muy importante. Presta atención, y es que el documento que había sido subido a la página del Mineduc era un borrador, tal cual. Bajamos el documento porque los criterios no han cambiado y siguen siendo los mismos que se dijeron anteriormente. Así que eso es todo. Esa es la claridad que tiene que tener toda la población, todas las instituciones. No hemos cambiado ni un criterio, no cambia en nada lo que se definió después del conclave. Esa es la claridad que hay que tener. ¿Le quedó claro? Me faltan 2 manos, ahora 6 criterios distintos para determinar cuáles son. El 6º es igual que el 4º. Este es hasta este momento, el definitivo. Veamos cuáles son los criterios definitivos hasta ahora. Pareciera que hasta ahora la discusión está zanjada y estamos hablando del adelanto de la gratuidad para el año 2016. ¿Cómo queda entonces, después de todos estos anuncios, cómo queda el beneficio de la gratuidad para el año que viene, el 2016? Bueno, aquí está. El 50% más vulnerable. La mitad más vulnerable es la que va a poder entonces acceder a este beneficio. ¿Quiénes son las universidades beneficiadas? Son las 25 universidades que pertenecen al Consejo de Rectores, al CRUT, los institutos profesionales y centros de formación acreditados y sin fines de lucro. Y también las universidades privadas que estén acreditadas por al menos 4 años, no posean como integrantes de la corporación a sociedades comerciales con fines de lucro y consideren representantes de estamentos estudiantiles o funcionarios en algún órgano del gobierno superior del plantel. Bien, pues hay requisitos también. Bueno, ¿cuáles son? En el fondo queremos contar cuáles son estas universidades. Bueno, como ya le decíamos, todas las del CRUCH. O sea, ahí entran las estatales, la Chile, la USACH, como les decíamos, también la Universidad Católica, también la Austral, también la de Concepción. Todas las que están en el Consejo de Rectores están dentro. Exacto. ¿Cuáles son el resto? Son los CFT, los centros de formación técnico, aquellos que cumplan con los requisitos, también son beneficiados. Ahí están, los que lo cumplirían. Esta información todavía extraoficial, pero los que lo cumplirían son el DUOC UC, ENAC y CEDUC UCN. En los institutos profesionales estarían cumpliendo los requisitos el DUOC UC,
el Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux, el INAF, que es el Instituto Nacional del Fútbol, y el Instituto Agrario Adolfo Matei de Osorno. Y entre las universidades privadas, en principio, las que aparecen ahí. En principio son la Universidad Diego Portales, la Universidad Alberto Hurtado y la Universidad Católica Silva Enríquez serían aquellas universidades privadas. De estas 35 universidades que nosotros les contábamos al inicio que son privadas, estas 3 cumplirían con el beneficio para poder optar a la gratuidad en el adelanto del beneficio de la gratuidad en el año 2016. Al menos eso es hasta ahora. Veamos ahora cuál es la situación por alumnos. Me voy a mover hacia este sector para ver qué es lo que pasa entonces con los alumnos en estos centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades. Vamos a revisar las cifras de esta radiografía entonces a dónde estudian los alumnos. Vea usted ahí, poco más de la mitad de los alumnos de la educación superior están en universidades. El 29% en privadas fuera del CRUCH, el 11% en las del llamado G9 y el 15% son estatales. El resto está en institutos profesionales, el 32%, y en centros de formación técnica, el 13% restante. ¿Cómo se distribuyen según ingresos? Lo vamos a ver ahora también en la gráfica. Ahí está. En el caso de los CFTs y los institutos profesionales, el 48% pertenece a los primeros 5 deciles, por lo tanto podrían entrar si sus instituciones cumplen los requisitos en la gratuidad, el 52% no. Y en el caso de las universidades del Consejo de Rectores, el 43% está en los primeros 5 deciles, el 57% pertenece a los 5 deciles superiores, ese 43% es el que puede optar a la gratuidad. Y en las privadas, el 35% está en los primeros 5 deciles y el 65% en los deciles superiores. Una de las cosas que se ha repetido mucho, que los más vulnerables estudian en universidades privadas, ustedes ven las cifras, no es así, de acuerdo a esos números. Ahora, también hay que decir que muchas veces hablamos de deciles. ¿Qué significa en concreto estar en un decil, según la encuesta CACEN? Los primeros 5 deciles, o sea, los que efectivamente son los más vulnerables y los que podrían entrar a este beneficio en el año 2016, son un hogar de 4 integrantes con recursos mensuales promedio de 600.000 pesos. Para que entendamos lo que significa esto, en un hogar con 4 personas, si hay 2 adultos que trabajan y los 2 adultos ganan 310.000 pesos cada uno, ya no entran en la gratuidad. Ya no están en el 50% más vulnerable, ya están en el 50% superior, con un sueldo cada uno de apenas 310.000 pesos. Y cuando hablamos también de financiar la universidad a los más ricos, por ejemplo, el 10º decil, o sea, el 10% más rico de la población, es un hogar con 4 integrantes con un promedio de 2,4 millones de pesos de ingreso total. O sea, si en ese hogar hay 2 profesionales, cada uno de ellos gana 1.250.000 pesos, ya está en ese 10% más rico, del que muchas veces se habla al hablar del financiamiento universitario. Bueno, Daniel, a continuación vamos a ver cuál es la forma que tienen hoy los estudiantes para poder optar a la universidad. Y vamos a hablar en específico del crédito con aval del Estado, que fue ideado en la Administración Lago, junto a Sergio Vitar, implementado en el año 2006. Un crédito en el cual el Estado es el aval, pero usted se endeuda con la banca privada con un interés en aquel momento de 6%. Claro, y que luego, tras las protestas estudiantiles, bajo el gobierno del presidente Piñera, se rebajó al 2%, que es lo que en general se paga ahora, no en todos los casos, pero en general se paga un 2%, y por eso el ejemplo lo vamos a hacer con un 2%, con datos promedio entregados por Ingresa. Vamos a ver, hemos elegido dos carreras. Técnico en enfermería es la primera de ellas y el valor de referencia, el arancel de referencia es de 2 millones, vamos a redondear, 2.497.000, los vamos a redondear en 2,5 millones de pesos. Ahí está. Con el crédito del CAE al 2% se terminan pagando en total 3.124.000 pesos, o sea, se paga adicionalmente el 25% más sobre el total del valor de la carrera. Vamos a graficar con la carrera de Derecho. El arancel promedio de referencia alcanza los 9,8 millones de pesos. Y con el crédito con aval del Estado al 2% hay que pagar una cifra total que llega a los 13.158.000 pesos. En este caso, el recargo es mayor. Estamos hablando de un 34% adicional
que hay que pagar por el crédito. Hay que considerar también, Macarena, que estamos haciendo el ejemplo con el arancel de referencia. Eso no es real en la mayoría de los casos. En general, las carreras cuestan más que el arancel de referencia y por lo tanto el estudiante se las tiene que ingeniar para financiar el resto. Muchas veces pedir otro crédito encima, que es más caro, por ejemplo un crédito de consumo, o buscar otras vías para financiar el resto, que también hace que finalmente el pago de la deuda sea bastante mayor. O trabajar mientras estudian para poder pagar esa diferencia, o también optar a los propios beneficios que entregan las casas de estudio, o el esfuerzo que muchas veces hacen las propias familias para poder pagar esta diferencia, porque estos valores, tú como bien dices, son el arancel promedio de referencia. Estos son gráficos, son cifras, pero queremos llevarlo también a la realidad concreta de estudiantes que están hoy en esta realidad, que se están endeudando, que tienen incertidumbre acerca de su futuro. Fuimos a la calle y estos son algunos de los testimonios que recogimos. Mi nombre es Camila Román y estudio enfermería en la Universidad Católica. Me pago la carrera con una beca, la beca Bicentenario, y pago la diferencia con el crédito UC tasa subsidiaria. Deberían sentarse a conversar las cosas bien y dar una respuesta definitiva, y no lanzar declaraciones aquí y allá, porque eso confunde a todos. Mi nombre es Máximo, estudio teatro en Los Leones, en la Escuela de Teatro de Los Leones, y básicamente me financio la carrera yo mismo con pegas esporádicas o pegas que se acuerden a mis horarios. Ojalá informaran en la institución, aunque casi siempre se manipula la información y al final hay tantas fuentes distintas que al final yo creo que eso a uno lo llevan a perderse en realidad, a perder el norte en cuanto a lo que significa realmente la gratuidad. Ahí están las preocupaciones de Camila y Máximo sobre el tema de la gratuidad. Claro, porque son historias personales, pero que reflejan a muchos que están muy pendientes específicamente de la discusión en torno a la gratuidad. Gracias, Macarena. Buenas noches, Daniel. Vamos a la pausa, a la vuelta estaremos con una entrevista para seguir profundizando en este tema, el puzzle de la gratuidad, hoy en Viaje al Centro de la Noticia. Ya estamos de vuelta con Viaje al Centro de la Noticia en CNN Chile. El puzzle de la gratuidad es el nombre de nuestro programa de hoy. Escuchemos más testimonios. ¿Qué piensan los jóvenes que están en este momento estudiando y que miran con esperanza, pero también con preocupación, con cierta confusión, este debate? Yo estudio arquitectura en la Universidad de Chile, tengo crédito aval del Estado y me financio la diferencia trabajando en verano, y con eso puedo pagarme en el fondo las 300.000 pesos de diferencia que genero al año. No tengo claro cómo van a quedar los deciles nuevos, pero estoy seguro que no voy a quedar dentro de los primeros 5 deciles. Yo soy Constanza Ahumada, soy alumna de primer año de Ingeniería en Biotecnología en la UNAV y cubro mi arancel con el CAE, que me cubre como 2 millones y algo, y más la beca Juan Gómez Milla. Fome que es gente que quizás no está en tan buenos colegios, no tenga como la posibilidad de estudiar una carrera gratis, ¿cachai? Vamos a conversar ahora con nuestro próximo entrevistado, miembro del nuevo Consejo Consultivo en Educación. Su designación ha levantado algo de controversia. Exministro de Educación, Sergio Vittar, nos acompaña en Viaje al Centro de la Noticia. Señor Vittar, muy buenas noches. Buenas noches. Veíamos esperanza, pero también harta confusión entre los jóvenes. ¿Le podría dar usted claridad sobre qué va a pasar con ellos o es todavía todo muy confuso? No, yo creo que hay claridad por lo que he escuchado del gobierno, primero en el aporte de este año que va en la ley de presupuesto. Y eso va dirigido a los jóvenes que pertenecen al 50% de las familias de menores ingresos, que son como entre el 25 y 30% del total de los estudiantes de educación superior. Entonces, tal vez muchos de estos jóvenes que están en estas carreras pertenecen a los deciles más altos. Luego, acreditado. Y es posible que se pongan otras condiciones ahora, participación estudiantil, no lucro. Y esto yo creo que va a ser transitorio y empieza una discusión más de fondo de cuál es el esquema general y a qué velocidad podemos caminar. Por ejemplo, el auge. ¿Te acuerdas que el auge tiene un sistema que tú vas agregando enfermedades al tratamiento público a medida que va creciendo la economía? Bueno, no es exactamente lo mismo, pero aquí va a haber una definición de pasar del 50 al 55, al 60 y va a hacer otras precisiones a medida que tengamos más recursos. ¿Fue un error intentar adelantar la gratuidad para el 2016 sin tener el esquema todavía armado, sin tener una ley, pasándolo sencillamente por la ley de presupuestos? ¿Se equivocó el gobierno al adelantar esto? Yo no diría eso. Cuando la presidenta tomó esa decisión el 21 de mayo, ella pensaba que esto podía tener el gobierno. Yo no soy parte del gobierno, quiero aclarar eso de paso. Yo no soy parte del gobierno,
este trabajo que nos han pedido no es remunerado y no voy a presidir ningún consejo que me han preguntado a veces. ¿Usted qué va a presidir? Yo no voy a presidir nada, lo preside la ministra. Por eso puedo opinar con independencia, por eso le pregunto. Entonces, claro, exactamente. Entonces yo siento que con la experiencia uno puede ayudar a que las cosas sean mejores. La presidenta dio esa señal y me da la impresión de que el equipo del ministerio no tenía suficientemente maduro y las consultas pertinentes. Llegó una nueva ministra y se percata de esa situación y creo que quiere hacer las cosas mejor para evitar estos vaivenes y esta incertidumbre. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer este consejo? Mañana vamos a saber, porque el viernes, digamos, cuando se tenga lugar esta reunión, porque tiene que ver varias cosas. La gratuidad es una, pero además tienes el término del lucro de los centros de formación técnica, institutos profesionales, que es muy importante para ayudar a la educación técnica, si no se va a quedar afuera un grupo grande de jóvenes. Acreditación, que la ley actual tiene deficiencia, a mí me tocó empujarla el 2005-2006 con el presidente Lago, pero la derecha se opuso bastante, hay que hacerle cambio, y luego viene el tema de las universidades del Consejo de Rectores, las universidades estatales, las universidades regionales. Esos son varios matices que hay que considerar. Pero en lo inmediato hay que echar a andar un sistema para que en marzo de 2016 haya gratuidad, que es la promesa. ¿Se puede hacer esto con una inyección de recursos estatales a cambio de ciertas condiciones, sencillamente una glosa de la ley de presupuesto? En la glosa de la ley de presupuesto esto va a tener que ser más restringido. No puedes entrar con el detalle de un sistema completo nuevo que tiene que contemplar, por ejemplo, la acreditación, que todavía no se ve cómo se va a modificar, o si va a haber un plan especial de financiamiento de la investigación para que el arancel de referencia pueda ajustarse y tener solo docencia, pero la investigación no se financie con el arancel, vaya aparte. Todos esos detalles constituyen un todo armónico que hay que afinar, pero la partida es bueno, además si las platas están, hay tantos jóvenes. Y es parte de esas platas no solo para dar gratuidad al arancel, hay muchos que hay que ayudarles para que paguen la pensión, la comida o lo que se llaman las becas de mantención. Es probable que el Ejecutivo diga eso, pero lo que sí sé es que esto no va a ser tema, primero, del Consejo, sino que ya el gobierno con Hacienda lo tiene más o menos decidido, es mi impresión. El programa de gobierno prometía gratuidad para el 70% al final de esta administración. ¿Usted ve que eso es factible cumplirlo o hay que sincerar que no? 70% yo creo que está claro que no. Y no es un tema de voluntad, es un tema de posibilidad. Porque tú si llegas al 50 ahora, para el 2016, podríamos avanzar al 50 también a otros institutos que están fuera ahora, con niños también vulnerables, pero que no pueden entrar porque o no están acreditados, y podrían acreditarse en el año, o tienen fin de lucro. Entonces, yo creo que si eso se verifica, tú podrías cubrir al 50 a más muchachos de más lugares. Y en el mejor de los casos irse a 55, porque a medida que vas subiendo en el decil, el número de alumnos es más grande. Por ejemplo, en el más rico, del 10 último, el último decil, tiene 90% de los jóvenes van a la educación superior. En el primero como el 15%. Entonces a medida que vas subiendo es mucho más gente. Entonces yo calculo que con los ingresos que tenemos el cobre es 55%. 55%. Ojalá llegáramos al 60%. 55% al final de este gobierno. Claro, el 17%. Y se podría ir un poco más, ojalá al 60%, al 18%. Pero el 70% que se prometió es imposible. Es que el cálculo se hizo sobre bases que no se han dado, la crisis de América Latina, la baja del precio del cobre es mayor de lo previsto. Señor Vitar, a usted se le recuerda mucho por el tema del crédito con aval del Estado, cuando se habla de la gratuidad que permitió efectivamente ampliar muchísimo la matrícula, pero hay muchas críticas que dicen que el sistema fue un traje a la medida para los bancos. ¿Usted cree que esas críticas tienen algo de razón? No, y lo he explicado, que en ese momento, en el gobierno del presidente Lagos, mandamos ese proyecto, venía de antes, pero cuando nos tocó enviarlo, lo firmó el presidente Lagos, lo firmó Nicolás Izaguirre, ministro de Hacienda, y lo firmé yo. Y hicimos dos cosas al mismo tiempo. Primero, elevamos los recursos para los alumnos de las universidades del Consejo de Rectores en todo lo que podíamos, porque solo a ellos el fisco les podía dar dinero. ¿Por qué? Porque los otros, no existía ley de acreditación y no podíamos darle a los privados plata sin acreditación. Y entonces se firmó un acuerdo, el presidente de la FECH fue a mi oficina, se firmó un acuerdo, otros presidentes también, y si tú te acuerdas, no hubo ni una movilización de los estudiantes universitarios en ese periodo de la presidenta Bachelet 2006-2010, porque dimos un salto muy grande. Y a los que no tenían nada, no había nada, ni para los centros de formación técnica.
Entonces se dijo, ¿qué podemos hacer? En vez de que los papás vayan, no les dan crédito, les cobran el 30%, ¿qué podemos hacer? El Estado da el aval. Y no paga la familia, no paga el papá, no paga el alumno, pagan a la salida. Ahora, es alto el interés porque nosotros vamos a licitar grandes cantidades, va a ser más bajo, pero va a quedar sobre el otro. Mi idea era que era mejor dejar entrar a estos jóvenes, así decidió el gobierno, que dejarlos afuera, y después arreglamos en el camino. Pero ahora, ¿era razonable que los bancos cobraran un 6% por un crédito que tenía ni más ni menos que el aval del fisco? ¿Qué mejor aval que ese? Un 6% no es demasiado alto. En ese momento, por ejemplo, el crédito Corfo era como el 9 o el 10, que había que reemplazarlo porque era carísimo, y si tú ibas como papá solo al banco, te cobraban el 25 o el 15 o el 20. Entonces lo que se hizo es licitar, no es que los bancos cobraran. ¿Quién ofrece menos? Y se pusieron 20, 30, 40 mil créditos. Ahora, la ley permitía al gobierno fijar la tasa de interés, pero tenía que compensar o no dar ningún crédito y entonces esos niños no podían entrar. Entonces, ¿qué hicimos? Sacamos la ley de acreditación. Ese es un gran cambio que se produjo, no había nada antes. Y luego se debió haber bajado, esto empezó a aplicarse el 2006. Yo ya no era ministro de Educación, era el gobierno de la presidenta Bachelet, y el 2006 adelante, entonces viene la segunda crítica que yo también menciono, que no es correcto hacerla, de que todo el peso de la deuda era por el crédito con aval del Estado. No, porque los primeros del aval del Estado salieron el 2010-2011. Había un año de gracia y el 2012-13 se arregló y se bajó al 2. Entonces, el grueso de la deuda viene de antes, el crédito solidario y es el crédito de la Corfo, no este. Pero, por ejemplo, el Banco Mundial decía que el año 2009, con la plata que se gastó en esto, el Estado podría haberle entregado educación gratuita a la misma cantidad de jóvenes. ¿No era eso mucho más razonable? Yo creo que eso es lo que he visto, un estudio de otros economistas chilenos que lo mandaron después, pero ya es un problema del gobierno siguiente. Ahí estaba Andrés Velasco y estaba Arenas en Hacienda, y acuérdate que ellos podrían haber... Uno dice una crítica, podrían haber acortado el tiempo de bajar la tasa de interés y hacerlo, pero nos tocó la crisis del 2008, que fue brutal. La economía se vino abajo, felizmente teníamos reservas, y el 2010 vino el terremoto. Entonces lo que yo digo es, lo que se hizo era máximo que podíamos hacer, ayudó a la igualdad y ayudó a la calidad. Hoy Chile es otra cosa y podemos dar un salto hacia la gratuidad y reformar la ley de acreditación. Y además, tres cosas, yo soy partidario de un gran plan de apoyo a las universidades del Estado, de expansión de la matrícula a las universidades regionales y participación estudiantil en los cuerpos de decisión, además de la gratuidad y además de mejorar el tema de la acreditación. El tema de haber incluido la recarga, que no estaba en el proyecto de ley original, o sea que los bancos le revendieran los créditos que no le interesaban al Estado y el Estado le tuviera que pagar una recarga solamente por eso, por una intermediación financiera, simplemente. 150.000 millones de pesos solamente en los primeros años. ¿No fue una concesión excesiva del Estado? Eso habría que preguntárselo a los ministros de Hacienda del gobierno del presidente Bachelet, que aplicaron la ley. Yo no sé lo que hicieron ni por qué lo hicieron, lo que sí puedo interpretar de que los bancos no querían prestar ni meterse en este negocio, a pesar de que el Estado avalaba, y lo que hizo el gobierno en un momento es recompró, es decir, yo me hago cargo de los créditos y que el banco mantenga a los otros para no interrumpir a los jóvenes, porque si no hacía eso, los jóvenes no podían seguir estudiando, no tenían más crédito. Entonces, el banco se terminaba deshaciendo un precio mayor de los créditos que no le interesaban, de las universidades. Hay que preguntarles a ellos cómo calculó. Yo confío en que el Ministerio de Hacienda entonces calculó bien de que el costo de absorberlo al Estado absorbía también los ingresos que iban a tener los bancos y que ahora no lo iban a tener, porque tú al quitarles el crédito también estás capturando algo de los ingresos que van a venir después cuando se paguen las cuotas. Pero eso es un cálculo financiero que se hizo en el gobierno siguiente. Se podía fijar el 2%, habría que pagar algo más, y yo creo que se pudo haber cortado antes este sistema, pero ya teníamos los jóvenes adentro. Ahora, no se hizo por las dos razones que dije, terremoto el 2010, crisis financiera el 2008, y después, gracias al movimiento estudiantil, se corrigió el 2012-2013. De lo que hizo en su época como ministro de Educación respecto a este tema, con la experiencia de los años que han pasado, ¿hay algo que cambiaría? ¿Hay algo de lo que se arrepiente? Podría haber dicho, cosa que lo pensé, que había que, a la brevedad que tuviéramos recursos, ir bajando la tasa de interés y que el Estado fijara y dijera 5, 4, 3, 2, para hacerlo converger en el otro. Pero el tema de fondo, ¿cuál era? Y lo he pensado muchas veces. ¿Podría ninguna de estas discusiones tener lugar ahora si nosotros no hubiéramos hecho nada? Tendríamos 300.000 jóvenes fuera de la educación superior, que hoy día están estudiando. ¿Es eso mejor no haber hecho nada?
para evitarse una deuda que la podíamos haber corregido, o era primero que entraran sin pagar mientras estudiaban. Yo creo que era mejor tenerlos adentro y luego de ir mejorando a medida que el país tuviera más plata. El cobre valía menos de $1 la libra el año 2000, 2001, pero llegó ya el año 2008 a 4, 3. Entonces el país tuvo más recursos. De manera que lo que hicimos entonces era lo máximo que podíamos hacer. Lo que hay que hacer ahora es otra cosa, otro esquema, otro modelo. Para cerrar, ¿usted sueña con que hoy en Chile haya educación gratuita en la educación superior para todos, o cree que eso no es justo, que todos los estudiantes, sin importar su origen socioeconómico, tengan educación gratuita? Porque uno se dedica a la política, entonces tiene siempre, como he dicho, un sueño y tiene que tener los pies en el suelo. Yo quiero ver lo que vamos a hacer de aquí al 2020. Y al 2020 yo espero que podamos llegar, ojalá, al 70 o más. Eso me parece bien. Chile tiene que poner más recursos en los jóvenes de menores ingresos, más recursos en la educación superior, más talento, porque ahí se juega el futuro de Chile en el mundo. Y de todos los países están haciendo lo mismo. Alemania, acabo de ver, hace 2 días, acordó eliminar lo que es la matrícula. Los ingleses, en cambio, pagan. Hay distintos modelos. Pero en mi país yo quisiera que, así como yo estudié sin pagar, los jóvenes de hoy puedan estudiar sin pagar. Chile tiene los recursos y eso es esencial para tener más talento y más capacidad de innovación y más desarrollo. Sergio Vitar, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Vamos a la pausa, a la vuelta estaremos con un debate aquí en Viaje al Centro de la Noticia, el puzzle de la gratuidad. Estamos de vuelta con Viaje al Centro de la Noticia. Queremos recoger más testimonios de estudiantes. ¿Qué es lo que piensan? ¿Cuáles son las esperanzas que tienen, las dudas que tienen en torno a la gratuidad? Esto nos contaron. Mi nombre es Josefa Morales, yo estudio Derecho de la Universidad Diego Portales. Los primeros 4 años los financié con un crédito del banco, aproximadamente con una tasa entre 5 y el 6 de interés. Y debido al el gran costo que voy a tener que pagar al salir, me cambié ya en 5.º año al crédito del Estado, el cual era una tasa de un 2%. Antes no había investigado, tampoco había recibido mucha información. Estudio Ingeniería Informática en INACAP, acá en Santiago Centro. Yo estudio y en realidad trabajo part-time para poder pagar la diferencia del arancel y poder pagar las matrículas, porque el crédito no me cubre matrículas. Igual vería la posibilidad de cambiarme si otra institución me ofreciera estudiar gratis. Ahí están los testimonios, también algunas estrategias. Tal vez me puedo cambiar si otra institución sí está en la gratuidad. Temas para conversar con quienes nos acompañan. 2 rectores con realidades distintas, de instituciones también diferentes. El rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Solesi, y de la Universidad Finisterra, Cristian Nasser. Muchas gracias a ambos por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Una pregunta para los dos, para partir. ¿Es un acierto o un error que el gobierno está intentando adelantar la gratuidad para el 2016? En lo personal creo que es un error. Creo que... ¿Doctor? Yo creo que es una realidad, es un hecho. ¿Un acierto o un error? No, es una realidad, ya es. Independientemente de que uno esté, digamos, de acuerdo o no de acuerdo, yo creo que se podría haber esperado. ¿Por qué un error? Porque es empezar por lo último, creo. O sea, no es poner las prioridades donde se deben poner, y es algo más instrumental, y deberíamos estar discutiendo más qué tipo de educación queremos y después ver cómo se financia esa educación y cómo acceden a ella los alumnos. Es decir, porque en ciertas cosas nos pueden atar de manos ciertas resoluciones que se tomen hoy sin un completo contexto de lo que debe ser el futuro. ¿Es partir al revés? No, yo personalmente no pienso que sea partir al revés. Yo creo que la gratuidad, los inicios de la gratuidad empezaron en el gobierno anterior, cuando se rebajó el CAE, digamos, del 6% al 2%, el Estado asumió, digamos, que tenía que manejar este préstamo a ese nivel. Y posteriormente se dijo que al término del periodo de la presidenta Bachelet iba a haber una situación de gratuidad del 70%. Ahora, yo creo que lo que no fue quizás adecuado fue haberlo planteado directamente para este año como un inicio. Podría haberse esperado, podría haberse trabajado mejor, no haber cometido los errores que se han cometido. En su caso, rector, ¿usted da por hecho que no va a tener gratuidad en su universidad el próximo año, que va a quedar fuera? Por lo que se ve, sí. O sea, quedaríamos fuera, pero no lo sé. O sea, no sé exactamente qué universidades son las que están dentro y cuáles son las que están fuera. Creo que las únicas que están seguras son las del CRUCH, porque está claro que las del CRUCH sí. ¿Y qué consecuencias puede tener eso? Pues depende de cuántas estén dentro y cuántas estén fuera. Es decir, si estamos todas las que no son del CRUCH fuera, pues yo creo que grandes consecuencias para la universidad no debiese tener. Si algunas sí, otras no, pues habría que ver cuáles sí y cuáles no. Es decir, la verdad que es bien incierto, ¿no? En el caso de las universidades estatales, ¿hay un beneficio
para captar alumnos, por ejemplo? Mira, yo creo que la situación del año que viene, en el cual se va a plantear una ley, en la ley de presupuesto, digamos, que no es lo mejor para establecer las reglas del juego, digamos, en este tema, en el financiamiento de las universidades, en eso yo concuerdo plenamente. Lo que se va a hacer es reemplazar a aquellos chiquillos que están bajo el 50% de vulnerabilidad, digamos, o sea, el 50% hacia abajo de vulnerabilidad, y lo que se va a hacer es reemplazar créditos y becas, digamos, por plata que le van a entregar a la universidad, que es lo mismo, porque las becas de crédito no las entregan a la universidad. Entonces, o sea, ¿no va a haber demasiados cambios? Yo creo que no van a haber demasiados, salvo que existe una dificultad con lo que son los recursos que se cobran, por ejemplo, por matrícula, que nunca han estado financiados en ningún sistema acá en Chile. Y por lo tanto eso es algo que tiene que definir el Estado. Y lo otro es que el financiamiento llega hasta el arancel de referencia, pero ya los primeros 2 quintiles, yo diría que estaban ya cubiertos con aportes propios de la institución. Entonces yo creo que eso se va a extender hasta el 5º quintil. En el caso de su universidad, los 5 quintiles, si la incluyeran, por ejemplo, ¿tendría un efecto importante o son muy pocos alumnos? Son casi un 18%. Los que están en los 5 primeros quintiles. Tendría efecto, pero depende de cuánto sea el arancel regulado, porque evidentemente si el arancel regulado es parecido al arancel de referencia actual, pudiésemos manejarlo. Si es mucho menor, pues evidentemente sí tiene un impacto porque impacta los ingresos de la universidad. Más allá de lo que está pasando en este momento, de la forma de implementación del proceso, que la educación sea gratuita para todos en educación superior, sin importar el origen socioeconómico de sus familias, ¿es una buena o una mala idea? Yo no la comparto. Yo soy más bien de la idea de que efectivamente quienes menos tienen, pues hay que ayudarles y hay que financiar, pero quienes tienen no deberían ser financiados. Creo que hay un error al tratar de equiparar la justicia con la igualdad. Es decir, lo justo es darle a cada quien lo que necesita. Y el que necesita más, pues que tenga más. El que necesita menos, que tenga menos. Y no necesariamente que todos tengan lo mismo. ¿En su caso? Yo pienso que yo en un principio estaba convencido que no debería ser para todos, pero yo me he ido convenciendo después de analizar una serie de situaciones relativas a impuestos y una serie de cosas que han quedado a la vista incluso en este año, que es posible que un país financie, digamos, la educación de sus jóvenes directamente con impuestos. Y lo que va a pagar finalmente un papá en una institución de educación superior de calidad, digamos, que es del rango, digamos, ABC1, por decirlo, no va a llegar ni al 5% de lo que paga en impuestos. Entonces nos conviene más que paguen los impuestos, digamos, y que efectivamente con eso vamos a financiarlo a su hijo y a un montón de personas que realmente lo necesitan, digamos, y que el Estado, eso es lo que tiene que hacer el Estado, tomar recursos y redistribuirlos, digamos, adecuadamente. Se dice muchas veces cómo se le va a pagar la universidad a los más ricos, por ejemplo. En Chile, que tiene no solamente una desigualdad de ingresos, sino que una concentración absoluta del ingreso en un pequeño porcentaje, una familia de 4 personas con 2 que trabajen y cada uno de ellos gana un sueldo de 710.000 pesos, ya está en el 20% más rico. ¿A ellos se les debería pagar la educación? Porque están en el 20% más rico sin tener un sueldo que precisamente uno diga les permite tener una vida holgada y cómoda. Sí, o sea, no creo que sea el 20%, o sea, no. O sea, por eso digo, el que lo necesite, cuanto lo necesite, pues se debería dar. ¿Cuál debería ser ese corte? ¿Desde cuándo uno puede decir lo necesitan? Pues que depende de la situación. Una misma familia, o 2 familias que ganen, no sé, 1 millón cada una, las realidades pueden ser muy distintas. Y una que tenga ingresos por 1 millón puede necesitarlo y otra que tenga ingresos por 1 millón puede no necesitarlo. Es decir, hay que analizar la situación de cada una de las familias. Entonces, no es tan fácil como decir simplemente... El tema no es solo los ingresos, es también los costos. O sea, hay familias que tienen muy complejo el tema de gastos por salud, por una serie de situaciones. Y en ese caso hay que analizar la situación, digamos. Claro, pero el Estado tiene que fijar criterios objetivos, ¿no? Pero el Estado ha fijado criterios objetivos en otras ocasiones. Por ejemplo, antes existía el arancel diferenciado, por decirlo de alguna manera, donde se fijaban los ingresos por un lado y los gastos por el otro lado, y finalmente en base a eso se le fijaba lo que debería pagar el estudiante. ¿Y era un buen sistema el arancel diferenciado? Yo creo que fue un buen sistema en su momento. Lo que pasó después es que se empezaron a falsear la información respecto de los gastos, lo que ocurre en todo sistema. Que si no se protege adecuadamente, se alteran las cifras. Lo hemos visto con las mayores inversiones y mayores negocios de este país, alterando cifras, digamos. Entonces... ¿Era una idea interesante? Yo creo que sí, una idea interesante. Yo mismo fui beneficiado por eso. Yo estudié con arancel diferenciado. También, somos 2. Y bien dice, o sea, si las cosas se hacen bien y se tienen datos objetivos, yo creo que es lo más justo.
Bueno, yo estudié con crédito estatal directamente, pero luego hay toda una generación que estudió con el crédito y que está estudiando todavía con el crédito del aval del Estado. ¿Es una buena idea, o era tal vez la única forma posible, haber introducido a los bancos y que esto fuera también un negocio para los bancos el financiamiento de la educación? Mira, yo pienso que el país ha estado por muchos años un poco ensimismado en el tema del mercado y de buscar soluciones por esa vía, digamos. Y yo creo que la solución del crédito con aval del Estado fue una vía de buscar una solución de mercado a un problema que era mucho más complejo que ese, digamos. Porque es imposible que estudiantes a tasa del 6% estudien una carrera y la terminen pagando. Finalmente salen de la universidad con una mochila de 20, 30 millones de pesos y van a estar pagando por los próximos 10, 15 años. No se pueden casar, no pueden comprar casa, no pueden hacer un montón de cosas. Sí. ¿Fue un error haber introducido a los bancos o era lo que se podía hacer en su momento, cuando se crea el crédito con aval del Estado? Visto desde ahora, yo creo que sí. O sea, que sí fue, o sea, que porque finalmente sí, el Estado tiene una obligación de apoyar a quien más lo necesita y por lo tanto debería haber invertido directamente. O sea, lo que se está haciendo hoy, es decir, con los recursos que se recaudan de los impuestos, pues uno debería dedicarlos a esos alumnos que hoy, por ejemplo, que hoy tienen CAE, pues que ya no tengan CAE, que tengan beca, es decir, y que ya queden sin deuda. Sería mucho más justo, creo yo, que el tratar de que todo sea gratis en este momento. O sea, yo creo que sería una buena política empezar porque quienes hoy tienen CAE, pues ese CAE se transforma en beca. ¿Y por lo tanto sacar ahora ya a los bancos del sistema? Pues sí. ¿Sí? ¿Está de acuerdo con eso también? Yo no sé cuándo hay que sacar a los bancos del sistema, no soy yo, no sé la política bancaria, digamos. Pero si el Estado ha estado recomprando la cartera vencida por muchos años a unos valores impresionantes, yo creo que el Estado debería asumir directamente ese crédito y financiar a los estudiantes, ya sea como crédito o otorgar becas. Pues sí. Ahora, hay una promesa en el programa de gobierno que es una gratuidad para el 70% más vulnerable en la educación superior. Que eso ya comience a regir cuando termine el actual gobierno y llegará a la gratuidad completa el 2020. ¿Esas cifras y esos plazos son posibles de cumplir o no? Yo lo veo difícil, con la situación financiera actual y con la cantidad de recursos que tenemos, poder financiar esa cantidad. Ahora, es un poco engañosa la cifra, ciertamente, porque el 70% más vulnerable que está estudiando en la universidad. Por cierto, no es el 70% no es el de los 70% estudiantes. de los estudiantes y no es el 70% de los más pobres. Entonces, y ahí hay un punto que yo creo que el plantear, y por eso que al principio yo decía esto de que empezamos por el final, porque al plantear como la solución del problema de la educación superior la gratuidad o no gratuidad, pues no se va a solucionar nada. Es decir, el alumno que ha tenido una mala educación primaria, secundaria, aunque tenga gratis la universidad, no va a entrar. Salvo que las universidades dejemos de ser selectivas, lo cual yo creo que nadie estaba pensando. Entonces, si fuese así, sí, pero si, como las universidades seguiremos siendo selectivas, pues solo van a entrar los que tengan el nivel académico suficiente para entrar. Y otras formas de selección, por ejemplo, en la USACH se ha usado mucho el propedéutico, digamos, para intentar que entren también alumnos de sectores más vulnerables que sean talentosos. ¿Es posible también cambiar esos métodos de ingreso? ¿No? Pero es como rascar un vidrio con una uña, digamos. O sea, no tiene mucho sentido. La verdad es que nosotros tratamos de hacer el esfuerzo y lo hacemos. Un esfuerzo y muy incorporamos algunos que han tenido mucho éxito, digamos, pero no lo podemos hacer masivamente porque las condiciones ya no están, digamos. Pero se han hecho algunos caminos y unos avances. Yo entiendo que lo hacen también las universidades privadas, digamos, respecto a ciertos estudiantes que tienen pocos recursos pero son talentosos. Yo soy convencido que a la universidad tienen que ir las personas que tienen talento, digamos, no necesariamente tienen que ser todos. Claro. Ahora, el problema es que actualmente el sistema escolar fomenta ese talento en algunos, pero en otros no. Porque tenemos deformada la visión de lo que hay que hacer en el futuro, digamos, de la vida de cada persona. Por ejemplo, se reclama la formación técnica, pero todo el mundo condena a los técnicos, que son estos, que son... Los miramos en menos, digamos. Entonces, yo creo que obviamente a nadie le va a gustar estudiar para técnico, pero en otros países del mundo los técnicos son incluso mejor pagados que los profesionales. Claro. Entonces, no entiendo ese afán de todos ir a la universidad. Yo creo que si el país fuera en ese sentido mucho más social, ya, mucho más, yo diría, respetuoso de las identidades de cada uno de ellos, de cada uno de sus personas, digamos, en ese caso sería mucho más factible reconocer profesiones, reconocer, digamos, una serie de situaciones que nos hacen falta. Uno de los temas de debate aquí es que es plata fiscal que en buena medida se pondría en instituciones que son privadas, como es el caso de su universidad. ¿Qué reglas ustedes consideran que son razonables que les ponga el Estado? ¿Hasta dónde el Estado puede decir, yo pongo la plata y por lo tanto exijo toda esta serie de requisitos que cumpla su universidad que es privada? Bueno, la primera es la calidad. O sea, que tenga un estándar de calidad suficiente como para que el Estado invierta en ella, evidentemente.
El tema es que muchas veces la calidad, o por regular la calidad, pues uno puede coartar los proyectos educativos de una institución, sí, pero creo que es lo lógico. Ahora, quizás lo que ha faltado, yo creo que ha sido más regulación, evidentemente. Estamos todos de acuerdo que se debería regular y que es un mercado que está desregulado y que hay que regularlo, pero no necesariamente pasa por criterios de poner a todos en el mismo nivel, por decirlo de alguna manera, sino más bien que haya organismos que puedan vigilar que no se abuse. Yo creo que el problema del sistema actual es que ha habido abusos y no los hemos sabido detectar y no los hemos sabido controlar en su momento. Cristian Nasser de la Universidad de Finisterra, Juan Manuel Solesi de la USACH, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado en este capítulo de Viaje al Centro de la Noticia, el puzzle de la gratuidad. Los esperamos la próxima semana en un nuevo viaje.